Hola, apreciados estudiantes, buenas tardes. Rápidamente les voy a recordar lo siguiente porque lo hemos trabajado también en varios IPAs. Recuerden lo que estamos ya a pocos días de la entrega final. Es hasta el domingo 16 de abril, como lo ven ustedes. Recuerden, muchachos, que yo les decía en un CIPAS, hay que ir ojeando esas lecturas, hay que ir revisándolas. ¿Cómo las reviso? Recuerden que están aquí todas las lecturas para hacer, ¿cierto? Pero si ustedes de pronto tienen dificultades para abrirla, también sepan que ustedes, si revisaron los foros, están en el foro colaborativo y revisemos acá. Mire, vea, acá está, realice las lecturas y todas las lecturas están en este link. Ahí encuentran todas las lecturas para que no vayan a tener inconvenientes. Rápidamente, ¿qué es? Hacer un recurso digital. No hay que hacer un recurso digital plano, es decir, en un Word, en un PowerPoint, no. Hay que hacer un recurso digital en un Geniali, en un Canva, en un Calameo, que sea de una manera muy interactiva y que tenga sobre todo imágenes. ¿Qué tiene que llevar? Pues mire, acá está el título, el nombre, una breve introducción que dé cuenta de qué voy a hacer ahí. Voy a hablar sobre los procesos cognitivos superiores. Voy a hacer una investigación con la comunidad tal, de qué tal barrio o de mi familia, ¿cierto? Que ellos me comenten como cuál es la percepción que ellos tienen acerca del pensamiento, del lenguaje, de la inteligencia. Voy a estructurar un contenido que tenga muchas imágenes y que también tenga muchas, digamos, definiciones de estas respuestas desde la parte o a la luz de las lecturas. Entonces, ahí en ese recurso debe definir qué son los procesos cognitivos superiores, qué alteraciones pueden presentar los procesos cognitivos superiores y posteriormente se hará un trabajo de observación. Empieza a tomar las fotografías, ¿cierto? Entrevista a algunas personas que usted vea en su comunidad y le hace firmar un consentimiento informado que es el que va al final. Esto va al final ya diligenciado del documento en el anexo de donde deben trabajar. Una vez hecho eso, entonces yo le comienzo a preguntar a mi comunidad, ¿qué opina usted o qué es la inteligencia para usted? De pronto puede surgir esa pregunta. O cómo se inicia el lenguaje. Digamos que, no, yo a los bebés he escuchado que les van hablando por palabritas para que ellos empiecen a tomar una claridad acerca de cómo se dicen las palabras. O cómo desde el lenguaje yo puedo también expresarme, mis sentimientos, expresar mis emociones, puedo comunicarme con los demás. Todas esas entrevistas que ustedes logren recoger, ojalá las coloquen también en el recurso psicoeducativo para que les quede un recurso realmente interactivo y muy llamativo. Entonces es como hacerle esas preguntas acerca de qué es para ellos la inteligencia, cómo creen que se da el lenguaje, cómo es una persona o cuál consideran ahí en su comunidad que es una persona inteligente y por qué, ¿cierto? Pueden tener un líder social que es inteligente, que es un profesional que mueve comunidades. ¿Por qué? Entonces usted lo entrevista y lo coloca en su recurso digital. Asimismo, debe ir en ese recurso digital las respuestas a estas preguntas que ustedes ven aquí acerca de qué tipo de inteligencia, cómo se forma el pensamiento, los procesos del lenguaje, etcétera. Todo en el recurso digital, con citas, ojalá también al darle la importancia que tiene la comunidad con sus respuestas, qué dijo esa comunidad acerca de esas respuestas. Listo, terminó esa parte individual. Ahora, ya quedó el recurso bien, recuerden hacer con citas bibliográficas, recuerden que tienen que tener las normas APA muy en cuenta para el recurso digital. ¿Qué hago yo ahora con mis compañeros o en la parte colaborativa? Como todo lo que yo voy haciendo frente a las respuestas, lo voy pasando al foro de discusión. Todos mis aportes van al foro de discusión, ¿cierto? Entonces yo frente a esos aportes, yo eh, empiezo a mirar los recursos de mis compañeros y entonces digo, bueno, ¿cuáles son las diferencias o semejanzas de cómo se dan o se vivencian los procesos cognitivos superiores en cada comunidad escrita por mis compañeros? En esa familia que hicieron la entrevista o en esa comunidad, eso que mi compañero hizo, cómo se dio,
¿cierto? Y empiezo a mirar a ver cuáles son esas semejanzas y las voy colocando también en el foro colaborativo. Luego de respuesta a los siguientes interrogantes a la luz de la lectura. Todos, cada uno tiene que hacer su aporte, apreciados estudiantes, y todo en el foro. ¿Cuál es la función del lenguaje en el contexto según Vygotsky? Ahora, en la parte colaborativa, por ejemplo, para lo que dice aquí, argumente qué relación existe entre lenguaje y pensamiento. De acuerdo a estos autores, pues yo hago una matriz, ¿cierto? Entonces coloco a Piaget en una columna, a Vygotsky en otra columna, a Brunner en otra columna y Luria en otra columna. Si estoy con mis cuatro compañeros, por ejemplo, entonces digo, venga, yo voy a hacer los planteamientos que dice Piaget. El otro dice, bueno, yo voy a hacer entonces el de Vygotsky, el otro de Brunner, el otro de Luria. Si yo estoy solita, pues me va a quedar más fácil empezar a leer y ir llenando como las teorías que tiene cada uno. Y cuando yo ya tenga todo eso, entonces voy a responder a esta pregunta: ¿cómo se relacionan los conceptos del lenguaje e intersubjetividad? Y a partir de esos insumos que yo ya tengo, que es lo que yo he desarrollado en las tareas y que todo está, además acostumbremos a hacer toda mi tarea en un Word, que yo tenga ahí todas mis consignaciones de las tareas y que también las vaya pasando al foro de discusión. A partir de esos insumos, empiezo a hacer un texto narrativo que incluya particularidades individuales de lo hallado en cada comunidad, es decir, que voy a revisar cada comunidad como comentando, como contando, ¿cierto? ¿Cuáles son esas particularidades que tuvo cada una de esas comunidades y las reflexiones teóricas dadas a los interrogantes anteriormente planteados? Finalmente, cada estudiante concluye de manera argumentada frente a la experiencia realizada las actividades planteadas, es decir, va a ser una conclusión pequeña. Cuando hablamos de un texto narrativo, entonces muchachos, incluyan de manera general un texto y ahí en el foro de discusión les envié el ejemplo de cómo se hace un texto narrativo. Mínimo 3 hojas, ojalá pueda ser eh, construido por todos, pero si no hay sino uno, si no hay sino dos, pues entre los que tengan en ese momento. Y se hace un texto narrativo tipo reportaje que, vuelvo y digo, incluya todo lo que encontraron en esa comunidad, ¿cierto? Y a la luz de las reflexiones teóricas, a todas esas respuestas que dieron, como qué pueden decir de manera general frente a esos argumentos, qué encontraron en esa comunidad que tenga, digamos, ustedes pueden decir, bueno, encontramos personas que tienen algunas dificultades cognitivas. Entonces ya como conocemos esa parte, sabemos, hay veces encontramos en nuestra comunidad eh, personas que casi no pueden hablar correctamente. Entonces qué bueno decirles, mire, de pronto le falta el terapeuta del lenguaje. Encontramos entonces que había una persona que no podía interpretar o no podía vocalizar y también nos quedó digamos, como esa colaboración con esa familia para que fueran o acudieran al terapista del lenguaje. Son como esas cosas, apreciados estudiantes. Terminamos con ese en el documento que ustedes tienen dispuesto para él, que es el Word, que está también en el foro. Lo llenan, no vayan a incluir personas que no trabajan en él, ¿cierto? ¿Para qué? Si no van a hacer absolutamente nada, no lo tengamos en cuenta. Pero también tengamos en cuenta esas personas que sí están trabajando, no las pasemos por alto, porque a veces nos genera también doble trabajo cuando revisamos trabajos digamos que en el anexo uno relacionaron a una persona que no trabajó en el foro de discusión y escasamente participó con una respuesta o se la hicieron y eso no es válido. La persona no se va a ganar el total de la calificación. Yo espero que con esto ya tengan un poquito más de claridad y yo sigo atenta a los requerimientos de ustedes. Un abrazo.